Hola Internet. Debido a la continuidad elástica del programa, los eventos del pasado de la serie se han empujado por un par de décadas. De continuar al aire por unos 10 años más, llegará un momento en el que digan que Homero fue un niño en la década de 1990 y un adolescente en la del 2000. ¿Recuerdan cuando Homero conoció a Marge en ese concierto de Linkin Park? No lo digo así porque no me guste la banda, me gusta, sino porque es antinatural pensar que ellos se conocieron de otra forma que la original, a pesar de que eso ya no tenga sentido en esta nueva línea de tiempo. Y eso que ya estaban blasfemando al decir que se habían encontrado sin saberlo cuando eran niños. Aquí ocurre algo similar pero sobre la vida laboral de Homero en una historia que explora otra parte del inagotable pasado del abuelo. Veamos cómo estos insensatos alteraron una vez más el orden natural de las cosas. Parece que mientras planeaban esta temporada los escritores vieron muchos filmes de los 80 porque este capítulo también fue inspirado por uno. Body Hit, relato de crimen y misterio acerca de un abogado que se enreda con la esposa de un millonario, a quien asesinan para quedarse con su fortuna, y la subsecuente investigación sobre el caso, la cual ocurre en medio de una ola de calor en Florida. Springfield también pasa por una alta temperatura, por lo que la familia Simpson decide ir a donde hay frío siempre, el asilo del abuelo. El viejo acapara el aire acondicionado y Homero se queja de que su padre nunca ha hecho algo por él. Aquí es en donde señalaría ejemplos de lo contrario, pero el episodio se centra en esa idea, así que dejaré que hable por sí solo. La policía viene a interrogar a Abraham ya que hallaron algo en un cementerio que están desocupando para construir un centro comercial. Vemos las lápidas de varios antepasados de la gente de Springfield, todos muertos por el cólera, entre ellos la madre de Krusty. Uno de los ataúdes estaba ocupado por dos cuerpos, un hombre y una mujer. El hombre lleva consigo una tarjeta de la agencia de detectives que Abraham llevó en 1982 junto a un compañero, O'Donnell, quien desapareció en misteriosas circunstancias y la policía sospecha que Abraham estuvo involucrado. En ese año Agnes Skinner los visitó para pedirles que investigaran a su novio de ese entonces, Monty Burns, ya que sospechaba que la estaba engañando. Abraham estaba ocupado cuidando al pequeño Homero, así que fue O'Donnell quien acompañó a Agnes para nunca volver. Como referencia, el capítulo en el que Homero y Marge conciben a Bart se ambientó en 1980, así que ese hecho ya no encaja en el pasado del show. Como el abuelo no quiere hablar más, Gorgory lo nombra una persona de interés en el caso. Marge no puede creer que su suegro sea culpable de la desaparición, pero a Homero no le sorprende ya que insiste en su negligencia. He didn't look for his missing wife. Falso. He couldn't find a runaway dog. Falso. Si van a hacer que se queje de su crianza, al menos usen argumentos de verdad o inventen otros. Lisa quiere hacerle un análisis forense a la tarjeta que hallaron en el ataúd, y aunque a Marge no le gusta la idea, le pide que al menos ponga un periódico en el piso para no ensuciar. What the hell's a newspaper? Diablos, esta serie me hace sentir cada vez más viejo. Gracias a su kit de pequeño CSI, juguete que tiene cualquier niño normal de 8 años, Lisa descubre que el tipo de sangre del cuerpo era AB negativo, el más raro que existe, después del doble O negativo de Bart y el señor Burns. Bart sabe quiénes tienen la información de toda la gente del pueblo, pero para conseguirla tendrán que pasar tiempo con ellas. Patty y Selma ven sus aburridas diapositivas hasta en el trabajo. En sus archivos encuentran que el compañero del abuelo tenía el mismo tipo de sangre que había en la tarjeta, y también descubren que Lenny solo tiene una nalga. ¡Ja! Se volvió canon. Hola, soy el Dr. Hibbert. Mucho temo que voy a tener que amputarle una nalga. Lisa le comunica su hallazgo al abuelo para que siga con el caso, pero él dice que han pasado 40 años y que el rastro está frío. A ver, si esto ocurrió hace más de 40 años y Homero tenía unos 5 o 6 años en 1982, quiere decir que su edad sí ha aumentado. En 38 años solo eso he logrado. Tienes 39. Mientras que la de sus hijos permanece igual. Es imposible intentar encajar estos hechos sin que te sangre el cerebro. Lisa también descubrió que el auto de O'Donnell fue encontrado en el lugar en donde ahora se ubica la planta nuclear. Pero el abuelo insiste en dejar las cosas así, decepcionando a su nieta. Ella lo presiona y él admite que sí buscó a su compañero en 1982, pero nadie dio razón de él.
La única persona que podría darle una pista era Agnes Skinner, con quien compartió un helado en el muelle, al igual que al principio de la película. En principio no le dijo nada de su compañero, solo terminaron enredándose y besuqueándose en todas partes. Todos en esta serie tienen arrumacos con todos. A fin de cuentas es un pueblo pequeño y todos sus habitantes se conocen entre sí, en más de un sentido. En esta parte el abuelo dice que se sintió atraído por Agnes como si fuera Mario sobre un montón de barriles de Donkey Kong. Lo tienen haciendo referencias sobre videojuegos a pesar de que ni siquiera podía usar uno. Pero claro, la línea del tiempo ha cambiado, así que es normal que esté más familiarizado con las cosas de esa generación. Agnes por fin le confesó que O'Donnell fue a seguir a Burns, pero nunca volvió. Abraham fue a interrogar al viejo, pero no puede contarle a Lisa lo que éste le dijo, porque eso podría destruir a su padre. Grandpa knows a secret that could destroy Dad. Oh my God, we certainly don't want that falling into the wrong hands. Bart y Lisa le ayudan al abuelo a escabullirse de la vigilancia del jefe Gorgory para poder ir a interrogar de nuevo a Agnes. Mientras los viejos hablan, los niños, es decir, Bart y Seymour, juegan a los laberintos de las cajas de cereal. ¿Qué te está pasando, Seymour? Aunque no recuerde mucho de la noche en la que O'Donnell desapareció, convenientemente Agnes conserva un collar con una sustancia que cubría las calles en donde construyeron la planta nuclear, lo cual según el abuelo resuelve el caso y celebran su reencuentro mezclando sus pieles arrugadas. ¿Lo ven, chicos? Los sueños sí se hacen realidad. ¡Hola, preciosa! En tus sueños. ¡Eso lo veremos! ¡Hola, preciosa! Abraham visita a Burns y vemos su conversación de 1982, en donde notamos varios detalles que cambiaron en su oficina. Por ejemplo, el oso disecado que tenía era solo un cachorro, también sus perros, por lo que no eran tan intimidantes. Yay es el padre de Smithers antes de sacrificarse para salvar a la ciudad y a su hijo. Hablando de sacrificios, Burns le propuso a Abraham que a cambio de dejar de investigar lo sucedido con O'Donnell, él le daría un trabajo a su hijo cuando creciera y no lo despediría por más estupideces que cometiera. Al ver a Homero quedándose torpemente atorado en cualquier parte, Abraham no tuvo más remedio que aceptar, así que vendió a su compañero para darle un futuro a su hijo. No digo que sea moralmente correcto, pero sí que se preocupaba por Homero, algo que este por fin reconoce luego de escuchar ese relato, al menos hasta la próxima vez que sea un ingrato. Burns dice que Homero ha metido la pata 742 veces, mismo número de la dirección de su casa, y vemos algunas de ellas de episodios anteriores mezcladas con otras escenas nuevas. ¿Acaso esta revelación le quita fuerza a la forma en la que Homero consiguió el empleo, irrumpiendo en la oficina de Burns y diciéndole que podía tratarlo como basura? Yo diría que más o menos, en cierta medida encaja porque Burns pudo reconocerlo en ese momento y contratarlo por ese otro motivo, sin que lo supiéramos aún. Pero por otro lado era más valiente y más romántico el hecho de que Homero hubiera tomado la iniciativa porque sabía que debía darle un sustento a su mujer y a su hijo. Además, Burns ha roto la promesa de no despedirlo un par de veces, pero se puede adjudicar a su mezquindad, o a su carácter senil, o al hecho de que cualquiera rompería esa promesa viendo la ineptitud de alguien como Homero. ¿Y qué pasó con O'Donnell? Gracias al collar de Agnes, el abuelo entendió que su colega se dio cuenta que Burns construyó los cimientos de la planta nuclear con directorios telefónicos molidos. En lugar de preguntar qué son los periódicos que aún existen, Bart debió preguntar qué es un directorio telefónico, ni recuerdo cuándo dejaron de repartirlos. Y ahora que lo pienso, era curioso tener a la mano los teléfonos de básicamente toda la ciudad. Eran tiempos distintos. En vez de asesinar a O'Donnell, Burns lo sobornó para que guardara silencio y con el dinero se fue a vivir a una isla tropical. Si nos dieran $1 por cada vez que alguien relacionado al abuelo que se creía muerto resulta estar vivo en una isla tropical, tendríamos 2, lo cual no es mucho, etcétera, etcétera. Agnes lo sabía, pero no se lo contó a Abraham porque quería que matara a Burns, ya que había puesto su nombre en el testamento del viejo para quedarse con su fortuna, igual que en la película que inspiró esta trama. Al final obviamente nadie asesina a nadie, todos se reconcilian con Abraham y rueden los créditos. Pero entonces, ¿quién era el tipo del ataúd? Gracias a una prueba de ADN que debieron hacer en primer lugar, el jefe Gorgory revela que el tipo era un fabricante de tarjetas de presentación, lo cual también pudieron deducir por el otro montón de tarjetas que llevaba consigo.
El tipo de sangre fue solo una coincidencia. De todos modos le ofrecen a Lisa unirse a la policía, pero ella no quiere estar con un montón de ineptos que les dan armas a niños como Rafa, lo cual no sería la primera vez. A pesar de que Troy McClure no nos ha dicho aún qué es el ADN, es cierto que ha servido para concluir muchos viejos misterios que no estaban resueltos. Definitivamente fue una mejora sustancial en comparación al episodio anterior, con Lisa teniendo un rol más adecuado para ella. Me gusta ver de vez en cuando al abuelo más lúcido en lugar del viejo senil. En lugar de copiar la trama de la película, la cambiaron lo suficiente como para ofrecer un par de cruces novedosos entre personajes. Tal vez no resultó en un misterio sumamente intrigante, pero estuvo bien elaborado y ofreció una historia más bien seria, carente de risas, a menos que consideren hilarante ver a viejos teniendo arrumacos. Porque sugerente no es, a menos que les gusten esas cosas, no voy a juzgarlos. Quizás el punto de discusión en el que todos se concentrarán es la manera en la que continúan desdibujando el pasado inicialmente establecido por el programa. Como dije al principio, mientras esta serie continúe, esos cambios serán inevitables. Por ejemplo, en esta misma temporada veremos otro, porque a los escritores no les importa mientras crean que contarán una buena historia. Al menos este fue menos intrusivo que otros cambios que han hecho. A estas alturas la lista de trabajos de Abraham es tan impresionante como la de su hijo. Parece que es una condición hereditaria. En la próxima ocasión, dando cuenta de lo atrasado que voy para variar, le echaré un vistazo al primero de 2 episodios de Halloween en esta temporada. Da igual, cualquier mes es bueno para unas historias de terror, ya sean sobre la división política estadounidense tomando forma de monstruos, sobre un Burns victoriano siendo condenado por su avaricia, o sobre unos pantalones simbiontes animados en stop motion. ¿Seguirán siendo los episodios de Halloween en donde le ponen más empeño a los guiones? Hablando de eso, seguimos sin noticias sobre la renovación del programa. El único indicio lo ha dado el escritor Michael Price, quien dijo que estaban trabajando en el especial de Noche de Brujas de la siguiente temporada, pero eso al fin no significa algo. Muchos programas son cancelados en medio de su producción, y hasta que no exista un anuncio oficial, mejor no especular. Entre tanto, echémosle un vistazo a un nuevo fanart. Muscat. Ahora que digo su nombre en voz alta tiene sentido. Muscat creó esta versión bastante holquesca de mi avatar. Quizás me pongo así cada vez que digo nadie quiere a Milhouse. Tendría que usar un espejo o una cámara. Muchas gracias a él por su colosal dibujo y a ustedes como siempre por ver. No olviden suscribirse, también seguirme en Facebook, lo cual digo más por costumbre que por otra cosa, y asumo que todos los miembros del canal saben lo que era un directorio telefónico, ya que tienen con qué pagar la membresía, a menos que hayan robado el frasco de monedas de sus padres para costearla, lo cual no apruebo en lo absoluto. Muchas gracias por su aporte, y super gracias por sus super comentarios. Créeme que si ganara lo que dice en esa página me dedicaría a esto de tiempo completo. No, lo que viste ahí fue un rango y es muy lejos de la realidad. Y claro, juegos de azar y mujerzuelas, actividades muy comunes para todos nosotros, claro que sí, guiño guiño. Una mención especial para la siguiente tanda de super amigos del mes: Charlicito, José Cosaín, Ruiseñor del Tequila, Dark Mirror 273, Hernana RG, Fakex, Silk Road N, Anthony Mesa, Marcos Ochi, Kaetun, Broser Dragón 16, DKS Records, Krabs, GMS 2994, Vato Triste BDF, Unknown 1100, The Rep, Chilifletes, De Pau, Redex, Marcela Romero, El Cris de Solano, Alex Wolf, Revan, Hugo Borda, Fernando M. Varela, Soy Ripa 123, Enzo Llamada y Zacarías García. ¿Aurora boreal? En esta época del año, a esta hora del día, en esta parte del mundo y ubicada específicamente ¿En el cielo de Skyrim?